programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigas y amigos, muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente ya a miércoles 28 de julio del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía Televisión, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la gran prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero también le hacemos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en a plomo limpio. Indudablemente que los temas tienen que ser el tema del COVID, el tema de las vacunas, sigue entonces, se mantiene esa cifra. Mucha gente dice que si avanzamos en la vacunación, tienen que ir descendiendo esa cifra. Ayer superó la cifra de 1000, siempre se mantiene la cifra de fallecidos. El Estado Falcón, que en las últimas semanas ha venido ocupando unos lugares allí, los cuales no queremos nunca tener, porque estamos en los primeros lugares. 2 casos solamente en el Estado Falcón. Pero recordemos que si hacemos un salto atrás y acopiamos los resultados del Estado Falcón en la última semana, son más de 600 en el Estado Falcón. Sigue la vacunación, mucha gente está pidiendo que se amplíen los centros de vacunación. No basta que, por ejemplo, en los municipios como lo es Miranda, esté solamente el gimnasio Cubanito Chirinos, y en el municipio de Carirubana, que supera los 300.000 habitantes, solamente esté el gimnasio Fenelón Díaz. Por ahí hay una propuesta muy buena del gobierno nacional, creo que la hizo el propio presidente Maduro, de que se habiliten los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, para que sean centros de vacunación, porque acude mucha gente. Es impresionante ver nosotros en las mañanas, los alrededores del Fenelón Díaz, la gran cantidad de personas que acuden a vacunarse. Esa es una de las informaciones más importantes, y a cuidarse. Máxime, si ya se ha anunciado que la variante del COVID-19, que es la cepa Delta, ya está en nuestro país. Así que mucho cuidado, el uso del tapabocas es importante. No lo tenemos en este momento, lo recomendamos siempre. Por cierto, vamos a invitar a toda la ciudadanía de Punto Fijo que nos vea a esta hora, que mañana jueves el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Paraguaná, y todos los periodistas de acá de Paraguaná vamos a tener unas jornadas de recolección, de captación de medicinas, de insumos para el combate del COVID. Esta jornada tendrá como centros, los principales centros de recepción, el Centro Comercial Las Virtudes, allá el Sambil Paraguaná, y también la emisora 93.7 FM Mundial, ubicada en el Centro Comercial Ciudad del Viento. Cualquier cosa es importante, cualquiera, desde una inyectadora, lo que usted quiera aportar, los periodistas, los comunicadores sociales, se lo vamos a agradecer. También queremos informar, otra de las notas de ayer,
es que sigue el Consejo Nacional Electoral suministrando información. Ayer decían entonces, lo decía el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que aquellas personas que salgan como miembros de mesa no pueden evadir esta responsabilidad, y hablaba hasta de sanciones de multas de unidades tributarias que irían desde 15 hasta las 50 unidades tributarias, y el que no tenga para pagar a lo mejor tiene que pagar eso con trabajo social o trabajo comunitario. Están algunas excepciones, aquellas personas mayores de 65 años o que demuestren que tienen alguna discapacidad física, mental, están exentos de acudir, pero es de estricta obligación esta situación. Vamos a referirnos a un caso del que lo denominan el monstruo de Coro, una persona, un aberrado que golpeó a su propia hija de 10 meses de edad. Cuando la madre la llevó a un centro de salud, que el médico vio los golpes, las hematomas en esta criaturita de apenas 10 meses, inmediatamente llamaron a la policía, detuvieron a la madre y empezaron con la búsqueda de Daimiro Capielo Flores, quien es este aberrado que golpeó a una niñita, a su propia hija de 10 meses. Afortunadamente, gracias al cerco policial, gracias también a las redes sociales, en estos momentos este aberrado creo que o se entregó o fue capturado. Lo cierto es que ya está entonces bajo la administración de la justicia, y por supuesto que se pide todo el peso de la ley y que esto sea ejemplarizante para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir jamás, ni en Falcón ni en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso vamos a estar conversando con el diputado Fernando Bastidas, quien es nuestro representante de este circuito, Carilubana Los Taques, en la Asamblea Nacional. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía.
Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 04-26-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Por favor, solo mensajes de texto para nuestro invitado. Se trata de Fernando Bastidas, él es diputado a la Asamblea Nacional, electo en las elecciones de diciembre pasado por el circuito Los Taques Carirubana. Una de las importantes actividades que viene realizando el diputado de la Asamblea Nacional por la península de Paraguaná, Fernando Bastidas, es por supuesto el interés y el trabajo que hay que hacer para desarrollar a la península de Paraguaná. Primero, darle las gracias y por su asistencia, diputado, bienvenido nuevamente a Aplomo Limpio. Bueno, muchas gracias, Martí, a todo el equipo de acá de Falconía TV, a todo el equipo de Aplomo Limpio, un programa de referencia en toda la península de Paraguaná y más allá en todo el estado Falcón. Agradecer nuevamente por este espacio y efectivamente, como bien lo mencionabas, hemos venido desarrollando un importante trabajo a nivel de lo que es la gestión parlamentaria. Nosotros, como bien sabe la colectividad, el 6 de diciembre asumimos como la opción electa para ser el vocero del circuito 2, Carirubana y Los Taques, pues estos dos municipios, ante el Parlamento Nacional. El 5 de enero de este año asumimos con la instalación de la Asamblea Nacional y a partir de allí hemos empezado a desarrollar un trabajo. El primer compromiso que se estableció y que nosotros hemos venido asumiendo es el no irnos del territorio, no desaparecernos, como dicen. Creo que ha sido un clamor digamos, hacia los diputados, hacia las diputadas, de que una vez pasado el proceso electoral, de que una vez que se cumpliera toda esta etapa, nosotros nos mantuviéramos en el territorio. Eso por un lado, y lo hemos venido cumpliendo tal cual como lo hemos prometido y nos hemos comprometido. Hemos estado en distintas tareas, hemos estado desplegados en el trabajo parlamentario de calle, en las distintas comunidades, las 4 parroquias de acá de Carirubana, las 2 parroquias de Los Taques, las más de 410 comunidades que incluyen ambos municipios. Y en función de esto, también, además del tema legislativo, sirviendo de canal y de vaso comunicante con las distintas instancias del Estado venezolano en nuestra condición como parlamentario. Pero además de eso, está propiamente el trabajo legislativo, que es todo lo que tiene que ver con la creación de normas, con la creación de leyes, en las cuales la primera propuesta que llevamos nosotros a la Asamblea Nacional fue la de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. ¿Cómo anda eso? Tenemos entendido, fue aprobada en primera discusión. Así es. Va a segunda discusión, correcto. Ya se hicieron las consultas. ¿Qué le falta entonces a esta ley de Paraguaná, Zona Económica Especial? Esta es una ley muy importante para nosotros acá en la península de Paraguaná, porque como sabemos, la península de Paraguaná posee una zona económica especial decretada desde el 2014, en la cual el coordinador de esta zona es el gobernador Víctor Clar. Sin embargo, a pesar de todo el empeño que se ha puesto, ha habido limitantes que son ya de orden legal, institucional y que por consecuencia amerita un nuevo marco jurídico. En ese sentido, elevamos la propuesta ante el Parlamento Nacional, se asumió desde la directiva del Parlamento Nacional, se incorporó en el Plan Legislativo Anual 2021 en sus 34 leyes que compone este Plan Legislativo Anual y se asumió en el seno de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional que dirige el diputado Jesús Faría. Allí comenzamos un trabajo de la mano tanto del diputado Jesús Faría como del diputado José Gregorio Bielma Mora, del diputado Orlando Camacho, Ramón Lobo, Nicolás Maduro Guerra y todo el equipo de esta comisión para, elevar un primer papel de trabajo que fue, perfeccionándose hasta lo que fue el proyecto de primera discusión. Este proyecto de primera discusión se aprobó el día 27 de abril de este año. Esa primera discusión, como establece nuestra normativa constitucional, recordemos que las leyes en Venezuela tienen un proceso de creación en 2 discusiones. Una primera discusión que tiene que ver con los asuntos generales de la ley, después pasa a una fase de consulta pública y después va a una segunda discusión. En este momento se está en la fase de consulta pública, o mejor dicho, se está concluyendo la fase de consulta pública. Va entonces después ahora va a una segunda discusión. En esta consulta pública, como bien sabemos, hemos tenido un despliegue, tanto territorial como sectorial, como por los distintos canales de comunicación
digamos, electrónicos. En la parte territorial hemos tenido la oportunidad de tener 2 veces a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional acá en la península de Paraguaná en consulta con distintos sectores, los sectores productivos privados, los sectores públicos también, el sector trabajador, la economía comunal, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el área productiva económica, que en este caso en la península de Paraguaná está convocada a aportar al desarrollo Esos encuentros, esos planteamientos que hicieron estos sectores, ¿van a ser tomados en cuenta o ya están siendo tomados en cuenta para cuando ya se logre la ley definitiva? Sí, fíjate, hay un primer planteamiento que ya veníamos trabajando que aunque no es propiamente de carácter o de rango legal, sino de rango sublegal, como decimos los abogados, que era la modificación del régimen de equipaje. Eso se logró este año mediante un decreto del presidente de la República, se ajustó el régimen de equipaje que estaba desfasado. Pero esa es la ley de la zona libre que crea, Eso ¿no? tiene que ver con eso. Con eso, porque Sin embargo, la ley de esto zónicas aporta, especiales es otra cosa. Por supuesto, pero esto aporta a la situación de la zona económica, Sí. porque recordemos que la zona económica especial involucra los demás regímenes especiales como zona libre, como zona franca, etcétera, que hay aquí en Paraguaná. Ahora bien, la ley de zonas económicas, ¿en qué medida se incrementa la posibilidad o la ventana de desarrollo que pueda permitirnos esta ley? Bueno, se incrementa en la medida en que excede los estímulos fiscales, que es lo que históricamente ha sido los regímenes, digamos, económicos, excepcionales, estímulos fiscales. ¿A qué nos referimos con estímulos fiscales? Bueno, a lo que es la parte de preferencias a nivel de impuestos sobre la renta, IVA, etcétera. Ahora, no es solamente el tema fiscal, es además otro tipo de elementos que también preocupan a la hora de desarrollar el hecho productivo a los distintos niveles, la gran empresa, la mediana empresa, las pequeñas y medianas empresas, hasta las iniciativas, lo que llaman de emprendimiento, que hoy por hoy nuestro pueblo, digamos, en búsqueda de soluciones para la economía familiar, ha asumido en muchos espacios, en distintas comunidades, emprendimientos de distintos tipos. En ese sentido, no es suficiente el estímulo fiscal. Se requiere también, por ejemplo, un estímulo administrativo para simplificar trámites, para simplificar los procesos. Muchas veces Eliminar burocracia. eliminar burocracia, porque muchas Sí. veces un proceso productivo, un proyecto, alguien que tiene una iniciativa, que quizás consiguió un recurso para montar un negocio, entonces resulta que se queda varado esa propuesta, se echa para atrás, como dicen, por un papel que tiene que buscar en Caracas o tiene que buscar en el ministerio tal, y resulta que eso se puede simplificar. Y nosotros tenemos la obligación, en el marco de la ley de zonas económicas, de buscar mecanismos de agilización. Sí. Existen también estímulos de otro orden, también lo que tiene que ver con la parte logística, operativa. Ese es un tema fundamental, lo conversamos fuera del aire, que tiene que ver con el acompañamiento del Estado para garantizar que los procesos productivos a nivel operativo no tengan ningún traspié. Por ejemplo, lo hablábamos, el tema de las alcabalas. Sí. El Por tema cierto, de- un paso importante esta eliminación de las alcabalas. Por ¿no? supuesto. Ha corregido un poco, permítame decirle, hicimos un sondeo recientemente, por ejemplo, por el mercado municipal, con algunos transportistas, sobre todo los que vienen de los Andes, que nos traen las verduras y las hortalizas, y dice que sí, que efectivamente ha bajado bastante la matraca en las alcabalas. Palabras Así es. textuales que Fíjate lo siguiente, eso es una lucha que nosotros tenemos que tener en todas las instancias del Estado venezolano. Nosotros, como diputados, y las diputados y diputadas pues, de la Asamblea Nacional, tenemos un compromiso esencial con eliminar este tipo de prácticas. Lo decía el presidente de la República hace 2-3 semanas en un encuentro que tuvo en una mesa de diálogo sobre ese tema. Nosotros tenemos que ir a un proceso de disminución de este tipo de hechos que además son a motus propio de funcionarios que de manera inescrupulosa, detienen vehículos, le cobran por cualquier excusa, pues. Y resulta que esto termina incidiendo en las estructuras de costo, además de ser totalmente ilegal, termina incidiendo en las estructuras de costo, y quien termina pagando eso es el consumidor el pueblo. Vamos rápidamente, me gustó mucho una conversación fuera del programa que usted sostuvo con el invitado Epifanio Petit, el almirante Diego Molero, en el cual usted ponía un ejemplo que se trasladaban creo que en el estado Zulia, que pasaron por una alcabala y tenían retenida ahí un camión con cerdos, y ustedes se bajaron, usted iba con Villamora, ustedes lo vieron, lo captaron la corrupción. Sí. Fíjate, estábamos justamente en el proceso de consulta pública, desplegados en Santa Bárbara del Zulia, que es un territorio, como ustedes saben, muy productivo, excelente, muy próspero, económicamente muy dotado de grandes virtudes desde el punto de vista productivo. Y venía un camión con unos cerdos, iba al beneficio de los cerdos, unos productores, y estaba una alcabala. Entonces, nosotros vemos la situación y vamos a ponernos ahí, vamos a estacionarnos, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí.
Entonces resulta que los cerdos tenían ya 4 o 6 horas Wow, a pleno sol. Mueren. Todos sabemos que el cerdo, primero que para consumir no puede beneficiarse estresado, porque libera un tipo de toxinas que no son buenas para la salud humana. Y además de eso, injustificadamente allí. Entonces el sol lo tenía a esos pobres animales allí, bueno, en una situación de calamidad y por un papel, además por un papel que no se justificaba solicitar. Nosotros hablamos en ese momento con los funcionarios, se les dijo, mira, por favor, o sea, esto no tiene ninguna razón de ser, pero así como pasa allí, pasa en muchos sitios. Y a veces no pasa un diputado a hablar eso, ¿sí? Entonces termina sucumbiendo el ciudadano a una situación irregular. Sí. Diputado, vamos a volver a la ley especial de Paraguaná, que es importante. Privilegia la inversión internacional, nacional y sobre todo la inversión local. Aquí pudieran haber empresarios que quisieran invertir en proyectos agua abajo, en la refinería, en proyectos agroalimentarios, entre otros. Privilegia la inversión nacional y local. Te comentaba lo anterior porque uno de los elementos de la ley es el acompañamiento operativo y logístico del Estado. El otro tiene que ver con el tema financiero, que tiene que ver a su vez con la inversión, porque está asociado al tema de los capitales y de la inversión de capitales en el territorio. El primer elemento que debe haber para que un territorio sea atractivo a la inversión es que las mismas inversores del territorio tengan prosperidad. Si no hay esa expresión de prosperidad y no hay ese ejemplo de prosperidad por parte de quienes ya están en el territorio, malamente alguien pudiera ver desde afuera un atractivo. Entonces, el primer elemento es ese, cómo nosotros garantizamos y afianzamos las condiciones para el desarrollo de las inversiones de los mismos venezolanos y venezolanas, de las mismas empresas nacionales, de los mismos compañeros y compañeras que tienen la iniciativa de incorporarse en distintas áreas. En el caso de Paraguaná tenemos un plus, porque recordemos que no todas las zonas tienen el mismo características, las mismas especificidades. Potencialidades tampoco, las potencialidades son distintas. En el caso de Paraguaná hay unas muy claras. Una de ellas tiene que ver con el tema petrolero, aunque el tema petrolero está regido por una norma que tiene que ver con el tema de hidrocarburos, etcétera. Y con una normativa legal, además. Una normativa legal particular, pues especial para esa área. Sin embargo, el tema petrolero está asociado a otros tipos de dinámicas industriales, por ejemplo la metalmecánica, que aquí tiene una importante presencia. Nosotros tenemos empresas que tienen un desarrollo del área metalmecánica bien interesante aquí en la península y que hoy por hoy, en función de la situación de bloqueo que vive el país, en función de la situación de agresión económica que vive nuestra patria, entonces la industria petrolera se ha visto en la necesidad también de ir a un proceso, bueno, de sustitución de partes y piezas que antes eran importadas y que ahora se fabrican a nivel nacional. ¿Y que quiénes las fabrican? Bueno, lo fabrican las mismas empresas, industrias asociadas que son del área, por ejemplo, metalmecánica. Y así tenemos en las distintas áreas, eléctrica, metalmecánica, de mantenimiento, etcétera, que tienen que ver con eso. Eso, a su vez, impacta en otras áreas de la economía. Y eso es parte de lo que se está buscando, un encadenamiento productivo, porque al final las zonas económicas, más allá, y eso es importantísimo también tenerlo muy claro, no se trata de una zona de libre comercio, como decían algunos, sí, al estilo ALCA, que es una concepción superada, no, para nada. Se trata de una zona que permita, a través de ciertos estímulos, impulsar el desarrollo productivo, industrial en este caso, que tanta falta le hace a nuestro país. Sí, vamos a la pausa. Al regreso quisiera dejarle, porque mucha gente dice, bueno, existía la ley antibloqueo que daba también una apertura parecida a la ley económica de Paraguaná especial, ¿no? Y tiene una que ver con la otra, cómo conviven las dos, una fortalece la otra. Esto lo responde el diputado Fernando Bastidas al regreso de esta pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Mini Market Mirasol, de todo y para todos.
En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden nuestros teléfonos de contacto, ya nos están llegando varias preguntas a través del 0426-723-7699, que es la mira de A Plomo Limpio. Nuestro invitado, el diputado a la Asamblea Nacional por el circuito Los Taques Carirubana, Fernando Bastidas. Dejábamos antes de corte, diputado, esto de la ley. De verdad que cualquier sociedad para desarrollarse tiene que tener un marco legal fuerte, ¿verdad? Que lo conduzca. Es la vía para llegar, la vía expedita, ¿verdad? Y que todos tienen que conocer las condiciones y es donde participen todos, desde la empresa privada, el sector oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de finiquitar sus funciones, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley antibloqueo, que es una ley que tiene, por cierto, algunas no es que me las aprendí todas, pero por lo menos tuve la oportunidad de leerlas y tiene algunas analogías, algunas similitudes con esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convive? ¿Se complementan? La ley económica de Paraguaná, una zona especial, tiene mejor marco jurídico que la ley antibloqueo, ¿o cómo conviven las dos en todo caso, diputado? Mira, hace un par de semanas que tuvimos una audiencia pública de la Ley de Zonas Económicas Especiales junto al presidente de la República, comentaba justamente el presidente Nicolás Maduro que el proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales es hija directa de la Ley Antibloqueo. ¿Por qué? Porque la Ley Antibloqueo establece un conjunto de mecanismos para que el Estado en su acción institucional pueda abrir un conjunto de puertas que el bloqueo ha cerrado para el país. Ahora, en lo específico del territorio, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales viene a complementar y viene además a abrir unas puertas adicionales para poder avanzar justamente en esos mecanismos de superación del bloqueo. Ojo, es importante recalcar, y también se mencionaba en esa ocasión,
y lo hemos venido diciendo y lo hemos venido afirmando en los distintos espacios, que una ley no es una varita mágica, una ley es un instrumento que permite aplicar un conjunto de políticas, de planes para lograr un conjunto de objetivos. En este caso, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales debe estar acompañada del plan de desarrollo de cada una de esas zonas económicas especiales. En el caso de Paraguaná, un plan de desarrollo de la Zona Económica Especial de Paraguaná, que se traduzca en lo concreto. ¿Qué es lo concreto y qué es lo que espera nuestro pueblo en lo concreto de los instrumentos legales, en este caso del área económica? Bueno, mejorar las condiciones económicas del pueblo. Sencillo. ¿Qué implica eso? Bueno, mayores posibilidades de empleo en mejores condiciones, remuneraciones acordes a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Ese es al final el problema, y hacia allá es donde nosotros debemos dirigir la atención, porque no se trata de un instrumento legal para beneficiar, bueno, la gran inversión. Está muy bien, perfecto, nosotros tenemos que desarrollar la inversión, pero si esa inversión, si esa ley, si esa propuesta no se traduce en el impacto directo de beneficio a la mayoría de nuestro pueblo, a la gente, al ciudadano de a pie, digámoslo de esa manera, entonces no tendría sentido de ninguna forma. El ciudadano a pie podría beneficiarlo, que tenga una efectiva generación de empleo. Así es, y eso en gran medida es lo que se está buscando. Fíjate que nosotros explicábamos que en otros países, digamos, con otros criterios que no son como el criterio nuestro, un criterio, digamos, de la perspectiva del socialismo bolivariano, de la perspectiva humanista, donde el ser humano tiene lo es todo, pues el centro de la política. Se obvia en la ecuación de la inversión, se obvia el tema, por ejemplo, de los trabajadores. Entonces se habla desde el mercado, se habla de la inversión, se habla del Estado como los sujetos o como los elementos que confluyen en esa dinámica. Nosotros estamos hablando de que además tiene que estar el trabajador, la trabajadora, porque mal pudiéramos nosotros, insisto, desarrollar una propuesta de ley, hablar de la inversión, hablar de todo esto, sin que eso no se traduzca en el beneficio directo a nuestro pueblo, especialmente a nuestro pueblo más humilde, especialmente a nuestro pueblo trabajador. Se han venido haciendo unos esfuerzos importantes acá en la península. Por ejemplo, desde el año pasado hasta este año, hemos tenido un incremento importante de las fuentes de empleo. Cerca de entre 12.000 a 16.000 empleos se han generado a partir del proceso de recuperación y de activación de varios de los procesos, valga la redundancia, hemos visto un movimiento que veíamos antes dentro de la refinería, ¿no? Así es, un movimiento importante, y eso impacta sobre otros aspectos de la economía. Ahora, eso es un gran reto, porque recordemos que con todo el proceso de agresión económica, con todo el proceso de bloqueo que impactó lo que era la zona libre de Paraguaná, la misma industria petrolera, se perdieron cantidades importantes, decenas de miles de empleos acá en la península de Paraguaná, y ahora nos corresponde a nosotros avanzar en eso. En este sentido ha tenido un papel estelar tanto el ministro Tarek Aizami como el gobernador Víctor Clark, que han tenido un empeño importantísimo en desarrollar las capacidades a partir del fortalecimiento de la industria petrolera, desarrollar las capacidades conexas a esta industria. Es sumamente fundamental este tema, porque a diferencia de otras zonas económicas, cuando nosotros vemos las referencias de otros países, hay un modelo referencial, sí, pudiera ser China, por ejemplo. Sí, por supuesto, fíjate, hay varias experiencias. La de China es, digamos, la más destacada, al igual que en Vietnam. Ellos pasaron por un proceso, en el caso de China, de lo que fue la reforma y la apertura económica de China a partir de los años 80 con Deng Xiaoping, quien fue presidente de China, y estableció una ruta de trabajo que implicó este concepto de la reforma y la apertura. Pero también en el caso de Vietnam se desarrolló una experiencia importante que fue lo que llaman el Doi Moi, que es la renovación. Entonces, una revolución, ambos países, un proceso revolucionario, tanto China como Vietnam, en la lucha por su autodeterminación, por su soberanía, y que plantearon mecanismos de apertura económica en las cuales uno de los elementos centrales es que se reconoció el papel del mercado. Ellos hablan en la teoría económica que ellos plantean de que el mercado es un logro de la humanidad, así lo establece, es un logro de la humanidad. Ahora, el mercado no es lo mismo que el libre mercado. El libre mercado es dejar a las fuerzas, es decir, a la oferta y la demanda como ley del mercado, actuar libremente. En este caso estamos hablando del mercado, pero existe un Estado que rectoriza. Entonces, en esa conjugación mercado-Estado está la participación del sector privado, que lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es un invento de hoy que se nos ocurrió porque no teníamos nada que hacer. Los viejos economistas decían tanto Estado como sea posible
y tanta capital como sea necesario. Y eso establece el artículo 299 de la Constitución Nacional, nuestra Constitución, que es el proyecto país que nosotros tenemos. Sí. Nos los dimos todo en el año 99. Es el que establece esto, es una economía mixta en el cual el Estado y el privado, conjuntamente con los trabajadores, bueno, se conjugan para alcanzar los grandes fines de la República. Diputado, nos llama el profesor Day Coronel y lo dice que aquí no hay bloqueo, que parte de la situación del país es las expropiaciones y los ataques a los empresarios. Mira, hay dos cosas sobre... Por cierto, vamos a poner esto porque parece que hay diálogo, ¿no? Es importante. El diálogo de México parece que la propuesta es eliminar sanciones y eliminar bloqueos, ¿no? Fíjate, es la propuesta del oficialismo. Es importante eso. Hay más de 400 medidas coercitivas unilaterales entre lo que llaman los decretos, pues las órdenes ejecutivas y las medidas propiamente. Más de 400 sobre el país. Buena parte de ellas recaen sobre la industria petrolera, que imposibilitan transacciones financieras, que imposibilitan los procesos de comercialización natural que nosotros tenemos a nivel del mercado petrolero y por lo tanto imposibilitan el ingreso público de nuestro país, y eso afecta indudablemente la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Ahora bien, también es cierto que hay un conjunto de aspectos que nosotros tenemos que seguir avanzando de la mano también con los sectores productivos. Ojo, los sectores productivos que apuestan por el desarrollo nacional, porque recordemos que aquí en un momento una parte del sector privado apostó por el decaimiento de la institucionalidad del Estado. Recordemos en 2002 el papel que jugó, por ejemplo, Fede Cámaras en el proceso del golpe de Estado de abril de 2002. Ahora, eso fue una situación, ahora hay una situación distinta. Hoy tenemos un acercamiento también de diálogo, de encuentro de los puntos comunes. ¿Cuál es su opinión sobre el tremendo escándalo que se ocasionó en el país, sobre todo en el sector empresarial, por la invitación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la 76ª Asamblea de Fede Cámaras? Mira, yo creo, se armó un escándalo. Yo creo que si fuera un escándalo es innecesario. Porque por parte de los empresarios Chávez, y de la oposición, ¿no? Fíjate, el mismo comandante Chávez, es importante plantearlo de esta manera, el mismo comandante Chávez siempre sostuvo un diálogo con estos sectores, inclusive en el año 2001-2002, designó a un ministro de Estado que se llama el doctor Natera, quien fue ministro de Estado del comandante Chávez para lo que fue la zona de desarrollo sustentable, y él venía de ser presidente de Fede Cámara. Hace una semana veíamos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una reunión, un encuentro también con los sectores empresariales, y yo te puedo asegurar, Martí, y te lo puedo asegurar de primera mano, porque además hemos tenido la responsabilidad de estar en varios de esos espacios, digamos, de la primera línea nacional, en este tema del diálogo con el sector productivo, por ejemplo con Fedenaga, hemos estado participando, y con sectores empresariales de distinto tipo, de que el sector empresarial venezolano hoy, en este momento, comprende que, primero, las aventuras extraconstitucionales no han llegado a nada bueno, que la política de bloqueo los ha impactado tanto al pueblo como a ellos en su condición de empresario. Y tercero, que la única manera de nosotros avanzar es que busquemos puntos comunes para el beneficio, como dicen, ganar, ganar. Esto debe ser un proceso que tenga esa perspectiva. El proceso económico, ganar, ganar, de todos los sectores. Y esa es nuestra apuesta. Y para eso tenemos que dialogar. Y seguiremos dialogando porque este es un gobierno, además el gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, creo que ha sido campeón en llamar al diálogo. Sí. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con la parte final de A Plomo Limpio y nuestro invitado, el diputado Fernando Bastidas. Llame y participe, 0426-723-7699, que es la mira de A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Etronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa.
Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en la parte final de A Plomo Limpio. Nuestro invitado, el diputado Fernando Bastidas. Vamos con algunas preguntas que nos quedan, pero todavía está a tiempo. Puede, a través de la mensajería de texto 0426-723-7699, la mira de A Plomo Limpio. Diputado, hay varias llamadas. Una persona que está viendo el programa dice, y otra que también opina casi similar, que la referencia de China es que es otra cultura, es otro sistema de gobierno, ya son comunistas y aquí no somos comunistas. El caso es de que usted decía que la analogía o la referencia de otras zonas económicas especiales del mundo era, por ejemplo, China, Vietnam. Hay reglas económicas que se aplican, decía el comandante Chávez, hay reglas económicas que se aplican para todos los sistemas, lo que cambia es el enfoque, decía el comandante Chávez. Y nosotros tenemos que asumir algunos elementos generales de la economía para poder aplicarlos también acá al territorio. Sí, y bueno, la prueba más evidente es que China, a pesar de la ideología que tiene, socialista. Ellos tienen un criterio que se llama dos sistemas, un país, dos sistemas. Sí. Un principio, Sí. un país, dos sistemas. Exacto. Ellos conjugaron el crecimiento del proceso de producción y reproducción también del capital. El gobierno es socialista, pero lo demás de es distribución, y de hecho es gigante, asiático. Sí, y han tenido resultados tremendos. En condiciones, estándares de vida que no lo tiene hoy ninguna nación del mundo. Sí, diputado, también le están preguntando, aquí vamos a entrar ya casi en la parte política, ¿no? Es que están preguntando que qué pasó con las actas. Este es el proceso del pasado 27 de junio. Las actas que yo no sé si usted tenía la responsabilidad de supervisión, de llevarla, ¿qué pasó con eso? Mira, yo lamento mucho, y bueno, a propósito de esa referencia que estás haciendo ahí de un mensaje, yo lamento mucho que hayan compatriotas que argumenten sobre la falsedad para asumir una posición. Yo creo que eso no es para nada, digamos, ni honorable ni revolucionario. Lo primero es que todos sabemos que en el proceso de postulaciones, lo que tiene que ver con los resultados que se dieron el 27 de junio, esos eran resultados que se transmitían de manera electrónica, tanto así que se le asignó una clave y un usuario a cada uno de los jefes y las jefas de las UEC para la transmisión de esos resultados. En ningún momento había algún proceso que fuera manual o que alguien llevara un acta. Pero si ese fuera el caso además, bueno, tendría quien lo argumenta, como decimos los abogados, de nada sirve el derecho si no se prueba. Quien lo argumenta, bueno, muestre las pruebas correspondientes y diga, mira, se le entregó en este momento, se le entregó fulano, aquí está el recibido. Esa es la manera responsable. Pero como yo sé que fueron, lamentablemente, expresiones irresponsables, pues es de patas cortas, pues, ese argumento. Ahora, usted realmente. que está dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo ve la campaña? A veces, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, quizás en las candidaturas a alcalde no tienen el calor que tienen, por ejemplo, como la disputa que existe en los candidatos a la gobernación, sobre todo en Víctor Clark y Andrés Eloy Méndez. Mira, nosotros hemos asumido acá en el Estado Falcón la opción de Víctor Clark en este proceso interno. La opción de Víctor Clark porque creemos que es un joven que, a pesar de las dificultades en estos 4 años, que ha sido una de las etapas más difíciles de la historia del país, a pesar de esas dificultades, Víctor Clark, ese joven paraguanero, hoy gobernador,
y seguramente, como estamos convencidos, será gobernador reelecto nuevamente el 21 de noviembre. Ese joven, Víctor Clark, le ha dado la cara a nuestro pueblo, le ha dado la cara en el momento más difícil. No ha tenido en ningún momento ningún miramiento para asumir las distintas tareas, los distintos aspectos. Si nosotros vemos la situación del Estado hace 4 años y la comparamos con la situación actual sobre los asuntos que se dijeron y se establecieron como prioridad en la gestión de gobierno, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, hídrico, que es un tema sensible para todo el Estado Falcón, que tenía que ver en ese momento, en una de las prioridades de la situación regional, que era el contrabando de material estratégico que estaba azotando todo el sistema de los servicios, y que fue Víctor Clark, en articulación con el gobierno nacional, quien logró ponerle un parado a esa situación del tema de contrabando de material estratégico. Si nosotros vemos el tema eléctrico, que por ejemplo la termoeléctrica Josefa Camejo estaba en el suelo, las 3 turbinas desarmadas cuando se llegó hace 4 años al gobierno regional, cuando Víctor Clark asumió, y hoy vemos una situación distinta que ha permitido avanzar en algunos de los eslabones o en los eslabones iniciales de los sistemas tanto eléctricos como hídricos. Nosotros vemos que se ha cumplido en ese sentido las tareas para las que le fue encomendado este periodo de gobierno. Ahora, no es suficiente lo que se ha hecho, hay que seguir haciendo mucho más. Y por eso nosotros estamos apostando a un nuevo periodo para el camarada, hermano y gobernador Víctor Clark. Los militantes del PSUV y todo lo que hemos visto en toda la normativa del PSUV en este proceso, el primero del 27, la elección abierta el 8, es como que el Partido Socialista Unido de Venezuela está poniendo en ejercicio, en práctica, lo que es su democracia interna. Y entonces, pero no le permiten, por ejemplo, el caso de un diputado, el caso de otros dirigentes del Partido Socialista Unido, parcializarse públicamente por algún candidato, pues. Sí, fíjate, o yo pudiera preguntarle, diputado Bastida, ¿a quién apoya usted en Carirubana? Fíjate, nosotros en el caso del partido, la Dirección Nacional emitió un lineamiento que los miembros de la Dirección Nacional no pueden, digamos, parcializarse por algún candidato. En mi caso no pertenezco como miembro de la Dirección Nacional, aunque trabajamos como parte del equipo en distintas tareas de la Dirección Nacional, más no un miembro formalmente, pues. Nosotros, en nuestro caso, los que no somos miembros directos de la Dirección Nacional, podemos formar parte de los equipos de trabajo. Yo formo parte del equipo de trabajo del gobernador Víctor Clark en el comando de campaña, asumiendo responsabilidades en el comando de campaña de estas internas. Sí. Y en ese sentido nosotros apostamos y defendemos lo que es, bueno, todo el proceso de gestión que ha venido haciendo el gobernador y todo lo que implique el respeto a la normativa. Y ese trabajo se circunscribe a su circuito, solamente su circuito de los taques Carirubana, o tiene todo el ámbito, o a Paraguaná. A Paraguaná, por supuesto, como enlace político. Recordemos que antes de ser diputado yo también asumía como enlace político del partido en la península de Paraguaná. En este caso, el comando del gobernador Víctor Clark para estas elecciones internas de cara al 8 de agosto. Uno de los elementos que lo conversamos fuera del aire es que no hay línea en cuanto al tema municipal, no hay línea. Bueno, hay varios compañeros, varias compañeras que están como propuesta, como opción, que el pueblo, nuestro pueblo militante los postuló el 27 de junio y bueno, a la conciencia de cada uno de los que participaremos el 8 de agosto, se elegirá pues, el futuro candidato o candidata para las elecciones. Pero, en este caso, diputado, hay como un desánimo, hay una inquietud en muchos PSUVistas que pueda pasar con las elecciones, las nominaciones a alcaldes y a gobernadores, lo que pasó con los concejales y con los diputados regionales, que pudiera entonces, si de acuerdo a la normativa, si no sacan los porcentajes requeridos, si las diferencias entre los candidatos no es la que plasma la normativa del PSUV, pudiera dejarse esa decisión entonces a la Dirección Nacional del PSUV. Mira, recordemos le puedo poner un caso hipotético, digo, bueno, ni Víctor Clark lo sacó, ni lo sacó Andrés Eloy Méndez, y entonces va eso a Caracas. Mira, y sorprenden aquí y dicen, bueno, el candidato es Diego Molero. Nosotros estamos convencidos que Víctor Clark va a tener una victoria contundente el próximo 8 de agosto, pero más allá de eso, es claro, el presidente de la República, es claro, el diputado Diosdado Cabello como primer vicepresidente del partido, en el momento en que se convocó a este proceso de selección de candidatura. Se establecieron diversos métodos. Recordemos que, aparte de este proceso de primarias, que es uno de los métodos, se hizo una consulta que a varios compatriotas le llegó vía mensaje de texto,
Entonces llegaba y consultaba quién veía o quién proponía para los distintos cargos de elección popular. Aparte de eso, hay otro tipo de mecanismos que establecen la normativa del partido y que ninguno de ellos se excluye y ninguno de ellos se puede obviar porque, como dijo el presidente de la República en ese momento, el presidente del partido, Nicolás Maduro, varios métodos se utilizarán en este proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy, muy presente, de que el método de selección de candidatos por primaria es uno de los métodos de los que se está asumiendo. Y la Dirección Nacional tiene la potestad, bueno, de reservarse en algún momento alguno de esos métodos que está planteado en los principios, en el libro rojo del partido, etcétera, pues en todo lo que tiene que ver con nuestra organización política, que valga decir, es la única en el país, la única en Latinoamérica y creo que la única en el mundo que tiene la posibilidad hoy de hacer un proceso de primarias como lo estamos haciendo nosotros. Sí, Más de 2 millones Además, de compatriotas. se está arriesgando el Partido Socialista Unido de Venezuela con esto de las elecciones abiertas también y de las elecciones internas. Muchos partidos, sobre todo la oposición, le huyen a las primarias, a las elecciones. Es una apuesta por la democracia Es una apuesta interna, y bueno, nosotros tenemos que ojalá siempre salga defender bien. eso. Es una fortaleza para algunos candidatos y debilidad para otros el hecho de que el próximo 8 voten todos los que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es una muestra de espíritu democrático, de participación y de amplitud que tiene nuestro partido y que nosotros siempre vamos a defender eso. El Partido Socialista Unido de Venezuela no es el partido más grande por casualidad, es el partido más grande porque tiene métodos de inclusión, de incorporación de distintos compañeros y compañeras de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, diputado. Buen programa. Nos despedimos. Gracias hasta a ti, Martí. mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor nacional independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. De Diana que resuena en Carabobo el 24 de junio de 1821 presagia aires de libertad. Con las armas listas, llenos de coraje y vestidos de gala, el ejército bolivariano